La más cordial bienvenida a nuestro invitado. Está con nosotros el doctor Juan Cárdenas, a quien le saludamos y iniciamos preguntándole cómo ve el trámite del juicio político llevado a cabo en la Comisión de Fiscalización. No tuvo los votos para aprobar el informe el señor Villavicencio, inmediatamente clausuró la sesión. No dio chance ni siquiera a presentar un texto alternativo. ¿Cómo le ve usted, estimado Juanito? Muy buenos días. Buenos días, queridos oyentes de este programa matinal, César. Lo que está ocurriendo estaba previsto. Tenían que pelear como gato patas arriba porque hay una sola verdad. No tienen los votos para evitar el resultado adverso del gobierno en este juicio político. Es sintomático lo dicho por el mismo denunciólogo, en el sentido de que él ha hecho todo por defender, dice, la democracia. No sé a qué le llame este señor democracia. Se nota claramente lo precario de su formación académica, si puede llamarse como tal, a aquellos cursitos de garaje. Pero lo de fondo, compatriotas, y que quede muy claro, este es un juicio político. Es explicable el pataleo de los defensores que quisieron por todos los medios cambiar la esencia del juicio político para trasladarlo a un conflicto de comisaría. E inclusive se da la estupidez en cuanto a lo numérico de que para este grupo 4 es más que 5. Votan un informe, no pueden aprobar y dicen que ese es el informe. O sea, el informe sin informe, nadie les entiende, están desesperados. Lo único que debemos resaltar para beneficio de nuestros oyentes, tanto en el Ecuador como en el mundo, no nos dejemos de engañar, no caigamos en el jueguito de palabras de estos leguleyos que pretenden, repito, convertir a este proceso en un conflicto de comisaría. Juicio político, tramitado en el elemento de sustanciación del proceso, que nació mediante el dictamen favorable, ese sí, vinculante de la Corte Constitucional. No es golpismo, ya no digan razones de la sinrazón. Y claro, este ente, la Comisión de Fiscalización, que debió cumplir con el proceso en su fase de sustanciación, no de defensa a ultranza de, en este caso, del enjuiciado, simple y llanamente pasa al Pleno. Y por mandato del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ese Pleno es la máxima autoridad para la toma de decisiones en la formación de leyes y en los procesos de fiscalización. La máxima autoridad. Es decir, si al denunciólogo se le ocurrió la brillante, entre comillas, idea de crear esta confusión que si hay o no hay el informe, el envío de la documentación desde la comisión, en primer lugar, es un mea culpa, que puede acarrearle responsabilidad procesal, porque no cumplió en los plazos previstos con esto de entregar el informe. Y lo que entregó fue una noticia de que no han podido ponerse de acuerdo y nada más. Pero no es que eso termina ahí, compatriotas, porque sería absurdo, sería una burla.
la ley prevé que siendo el Pleno de la Asamblea Nacional la máxima autoridad, la que decide, ya está incluso convocada la sesión para mañana, martes 9 de mayo, y consta en el orden del día el conocimiento del tema relativo al juicio político al presidente de la República, y continuará el trámite, tanto más que ya parece ser que empieza el desgaje, ya empiezan las expresiones de pretextos, como lo dicho por el denunciólogo últimamente, que él ya no puede hacer más, que ya hizo lo posible y lo imposible, y nos consta que hizo lo imposible por convertirse en lo que fue un defensor a ultranza, en este caso del sujeto de enjuiciamiento, lo que desdibujó la imagen de esa comisión de fiscalización. Y lo que es más importante, compatriotas, no perdamos de vista, el proceso es político, está previsto, es una institución constitucional cuyo procesamiento en la Asamblea está arreglada entre los artículos 86 y 95. No hay escapatoria. El artículo 86 y hasta el 95 legislan perfectamente la tramitación del juicio político al amparo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículos 86 al 95. Ahí está absolutamente claro. Y lo que es más, el artículo 142 de esta Ley Orgánica de la Función Legislativa, si quieren hablar de leyes, establece que cuando una comisión no ha logrado ponerse de acuerdo, una comisión legislativa, ocasional o permanente, no ha logrado ponerse de acuerdo y no genera el informe que es su obligación, esto no significa que se archive el proceso, ni mucho menos. Pasa, como ya pasó, al Pleno. Se convocó para mañana, martes 9 de mayo, con el orden del día en que consta el tema del juicio político al presidente, y continuará su tramitación para que el Pleno, la máxima autoridad de la función legislativa, cumpla con su tarea de resolver. Y ahí simplemente es cuestión del debate, la defensa, en este caso del enjuiciado políticamente, y vendrá luego la votación, respetándose los plazos, términos que están previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso es todo. Ya cánsense de este manipuleo, porque el problema de fondo es que no consiguen los votos. Eso es todo. No consiguen los votos. Parece que es la preocupación principal, estimado Juanito. Y hay otra cosa que yo quería preguntarle. Hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que, obviamente sin hacer caso al dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, que claramente en el punto 33 dice que no podrán ingerir ningún tipo ni la justicia ordinaria ni la constitucional, no podrá meterse nadie en el trámite del juicio político porque desnaturaliza justamente esa función de fiscalización de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el procurador, que sabemos que es ex empleado del señor Guillermo Lazo, pues manda ahí una opinión vinculante de la cual se ha escudado el señor Villavicencio. ¿Qué opinión le merece esto, estimado Juanito? Absolutamente ilegal e improcedente. Quien pregunta a su pana del alma es el presidente de la República. Me refiero al que funge de Procurador General del Estado. Y él le contesta a quien le preguntó, en este caso al presidente de la República. El juicio político se tramita en la Asamblea Nacional y el titular de la Asamblea no ha consultado, no ha preguntado, no ha requerido ningún tipo de dictamen al procurador. Es un comedimiento en medio de la desesperación, pero que no puede tener ni el más mínimo piso de legalidad. Por manera que esta es una intromisión grosera
en las facultades privativas de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional que le puede acarrear responsabilidad, y este señor bien podría ser sujeto a un juicio político por intromisión en las facultades de una función como es la legislativa, la primera función del Estado. Así que no le demos mucha importancia a estos manotones de abogado. Lo único cierto, César, compatriotas, es que no tienen los votos pese a los esfuerzos realizados. Y este es un juicio político que da lugar a un debate amplio en el que tendrán la oportunidad de decir todo lo que se les antoje a los 137 legisladores. Luego vendrá el fundamento de la acusación e inclusive una vez más tendrá la oportunidad, ahora sí, de comparecer el señor presidente en el recinto parlamentario para ejercer su derecho, pero al mismo tiempo cumplir con la ley orgánica de la función legislativa que le conmina a presentarse y hacer uso de su derecho a la defensa. Luego vendrá la votación. Y ese es el momento de la gran verdad. Sobre ese tema, perdónenme que exprese un lugar común. Tienen toda la justificación para hacer lo que han hecho. Están defendiendo intereses muy particulares. Pero llega un momento en que, como cualquier confrontación, hay alguien que lo decide. Y quien decide es el Pleno de la Asamblea Nacional. Y repito, que ya implementó la culminación del proceso porque convocó para mañana martes al Pleno de la Asamblea Nacional, su presidente, con un orden del día que incluye el tema relativo al juicio político al presidente de la República. Lo demás son pataleos de ahogado. Así es, ya está convocado el día de mañana. El día de mañana entonces se conocerá el tema del trámite del juicio político y tenemos o aspiramos que con los 70 votos se continúe el trámite, una vez que también hemos visto con preocupación el tuit del señor Villavicencio en el que dice yo hasta aquí llego. Entonces nos da la idea de que primero o no estaba de acuerdo o falló en su cometido, que era tratar de archivar, que tampoco se puede, el trámite no se puede archivar de un juicio político. Ahora, estimado Juanito, una otra consulta. Los informes, ¿quiénes los realizan? Porque esa fue otra polémica dentro de este sábado en la reunión de la Comisión de Fiscalización. ¿Quiénes realizan el informe? Tengo entendido que se reúne la comisión, acogen todas las observaciones para hacer el informe y, claro, el equipo asesor realiza este informe. Pero parece que solo se ha reunido la comisión técnica, pero solamente de los asesores del señor Villavicencio y de los 4 votos afirmativos, porque ni siquiera se quiso incluir observaciones en esta sesión cuando el asambleísta Coms Córdoba, que ya estará en pocos minutos con nosotros, pues planteaba unas observaciones a este informe. ¿Cuál es el trámite debido en estos casos, estimado Juanito? En acatamiento a lo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las comisiones legislativas ocasionales o permanentes, las especializadas como se llama, tienen su propio marco legal. La formulación de los informes, si bien es cierto, son parte del apoyo que da el nivel asesor, pero para conocimiento y resolución de la comisión integrada por 7 miembros. Entonces, si los asesores hagan esto en su lugar de trabajo, en el palacio o donde sea, eso no quiere decir que esa sea la esencia del informe. Es un borrador que proponen respetuosamente los asesores para conocimiento, debate y resolución de la comisión integrada por 7 miembros. Es un absurdo intentar darle valor
a un trabajo realizado entre gallos y medianoche por un grupo de gente aferrada y fanática en contra del juicio político, que fungen disque de asesores, y con eso intentan boicotear todo un proceso que tiene en vilo al país. Por favor, ya dejémonos de estas payasadas. Creen que este es un asunto de tramitación de comisaría. Es la primera función del Estado y por primera vez en el Ecuador se inaugura una de las esencias de la democracia moderna, el control político con la más absoluta garantía, en este caso al enjuiciado. Antes reunían los votos y a cualquier tipo se lo declaraba loco y se lo mandaba a la casa. O a alguien que estaba sentadote en Palacio de Carondelet le declararon que había abandonado el cargo y lo sacaron. Esa era la triste realidad política y politiquera del Ecuador, y el deporte de la politiquería partidocrática era sacar presidentes. Por fin en Montecristi se estableció, con norma constitucional, el derecho que tiene el presidente de la República a ser juzgado mediante un rígido procedimiento de carácter político. Y en eso estamos. Pero se han cometido tantas barbaridades, tantos desacatos, que se ha pretendido, y le consta al país con indignación, que el trabajo, el borrador de el nivel asesor, un asesor es para eso, el asesor simplemente da su criterio, pero no puede imponerlo, y mucho menos no puede sustituir a la responsabilidad que tienen privativamente los asambleístas elegidos por el pueblo. Los asesores son fruto de un nombramiento de alguien en particular. Por favor, respetemos el orden de las prioridades, el sentido de la proporcionalidad en la esencia de la función de cada uno. No se puede esperar una cosa tan absurda que impongan, inclusive desechando, dejando de lado el derecho de debate, de proposición e inclusive de votación que tenían precisamente los asambleístas, que porque no era un número que le agradaba al sector oficial, simplemente lo desdeñaron y quisieron hacer del agua lodo. Esto ya no puede continuar. Repito, son manotones de ahogar. La verdad es que mañana el Pleno tomará conocimiento y continuará con la parte de debate y resolutiva para dar fin a este proceso que le tiene en vilo al Ecuador. Una vez, estimado Juanito, que ya se resuelva continuar el juicio político, ¿qué plazo tiene el presidente para inmediatamente llamarle a que comparezca a la asamblea y ya dar los debates y él también pueda defenderse, estimado Juanito? En la asamblea, luego de dar luz verde para la continuación del juicio político, viene la presentación de la moción de censura y destitución. Se abren los debates luego de escucharle al presidente. El presidente tiene al mismo tiempo el derecho y al mismo tiempo la responsabilidad de presentarse en la Asamblea Nacional, en el Pleno del Poder Legislativo, para dar las explicaciones que correspondan a la acusación hecha. Y además, repito, para ejercer su derecho a la defensa, para presentar sus pruebas de descargo. Y la ley no le faculta que encargue aquella tarea a nadie en particular. Allí no cabe entregar un poder ni una procuración. Ahí tiene que presentarse personalmente. Y luego viene y se cumple un plazo que tiene que respetar el Pleno de la Asamblea para convocar, ahí sí, cuando ya se haya debatido, cuando se haya escuchado, en este caso, al enjuiciado políticamente, convoca para que sin debate el Pleno resuelva mediante votación. Y esta votación es calificada de 2/3 partes. El número es 92 legisladores. No nos olvidemos que 104 de ellos resolvieron iniciar este proceso. Vamos a ver cuántos de ellos han cambiado de criterio y por qué. Así que esto ya está prácticamente enfilado hacia una conclusión que está previsto en la Constitución
y en la ley orgánica de la función legislativa. No hay para más. Lamentablemente tenemos el apoyo, entre comillas, de la prensa libre e independiente, que hace todo menos orientar. Darle tribuna a aquellos leguleyos disfrazados disque de constitucionalistas, de expertos, de profundos creadores de doctrina, no son más que contratados para cumplir la tarea de defensa, que por otro lado les reconozco su derecho a hacer lo que están haciendo. Pero no pueden esperar, no pueden aspirar a que esa voz sea la voz de la verdad, cuando están contrariando y contraviniendo en su empeño, porque es su papel de defensores, están contraviniendo a la Constitución y la ley. Y lo que está ocurriendo en el Ecuador es que ha incrementado la desazón, el desprecio por la ley, por la democracia, la desconfianza en las funciones del Estado, y eso le hace mucho daño al Ecuador. No sé quién esté diabólicamente interesado en que esto ocurra. Después de mí, el diluvio. No, compatriotas. Tenemos que ser responsables y atenernos a lo previsto en la Constitución y en la ley, y a respetar los resultados. Lo que pasa es que hacen números, suman, restan, multiplican, dividen, y no les sale el numerito. Eso es todo. No tienen los votos para defenderse, y este es el epílogo de algo que han desesperadamente, y como dice aquel adagio muy viejo, tanto nadar para fracasar en la orilla, por decir otra palabra. Así que en ese escenario estamos. Mantengamos la serenidad y los medios de comunicación alternativos, aquellos que tienen compromiso con la verdad, están en la obligación de cumplir este papel para de alguna manera aclarar este debate, que no tenemos que circunscribirlo únicamente en las cuestiones reglamentarias y de las altas mentalidades disque de los expertos y constitucionalistas. El asunto es mucho más sencillo. Es un juicio político, vendrá el debate, vendrá el descargo que tenga que hacer, en este caso el enjuiciado, y vendrá la votación. Y ahí se verá quién es quién en el momento de la verdad. Estimado Juanito, muy buenas, muchas gracias primero por habernos abierto el conocimiento de este momento que vive el país. Realmente estamos pendientes de lo que suceda el día de mañana y que todo se realice de acuerdo al trámite legal, sin ninguna leguleyada, como han querido hacerlo en este periodo en el que se estaba tratando este juicio político. Agradeciéndole nuevamente, estimado Juanito, su mensaje final a la audiencia que nos escucha. Que mantengamos la serenidad. Aunque es pedir peras al olmo, ya es hora de que aquellos garantes, entre comillas, de la verdad, por alguna ocasión inauguren por primera vez la decencia periodística. Se den cuenta que la patria es de todos y es permanente. Los seres humanos somos transitorios, pero el daño que le están haciendo a la democracia, a la verdad, con la distorsión, con la propagación de rumores, de criterios que quieren darles la categoría de verdades supremas, le hace daño al país. Nos pone de espaldas frente a las instituciones a las que la gente lo mira con desprecio o al menos con desconfianza. Por lo demás, esta es nuestra democracia. Esa es nuestra función legislativa, que ahora está combinada con la expectativa nacional a dar cumplimiento a la etapa de culminación del juicio político. Debates, presentación de pruebas de descargo del enjuiciado, repito, políticamente. La misma Constitución establece que no se requiere sentencia penal para un juicio político, y más bien dice que si luego de la votación y que se resuelva el enjuiciamiento político encuentran indicios de responsabilidad penal, allí sí, recién, ahí sí va al órgano jurisdiccional, al órgano judicial. Entonces miren cómo nos quieren
engañar, mentir, confundir. Pero el asunto es mucho más sencillo. La Constitución y las leyes no son hechas solo para los iniciados, para los expertos y para los constitucionalistas. Son hechas para que rijan la vida de los 18 millones de compatriotas. Esperemos entonces que la calma y la serenidad se imponga y el Ecuador al menos pueda conservar este mínimo ambiente de serenidad plagado de expectativas. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Juan Cárdenas quien ha estado con nosotros en esta mañana. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca.